Bien, vamos a continuar. Estamos en Primera de Timoteo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 5 y capítulo 6 nos toca esta noche para terminar Primera de Timoteo. Los primeros dos versículos, 1 al 2, está hablando de hombres maduros y jóvenes, mujeres maduras y jóvenes también, ¿sí? Está en ese sentido va estos dos primeros versículos. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos. Ahí están las dos primeras situaciones. A las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Entonces esta es una instrucción de Pablo a Timoteo para tratar estas dos situaciones. Hombres mayores, maduros y jóvenes, y mujeres mayores, maduras y señoritas en este caso, ¿no? Jovencitas también. Entonces el trato tiene que ser como a padre, como a madre y como a hermanos o hermanas con toda pureza. Entonces este es el trato que debemos tener nosotros también dentro de nuestras iglesias con estas cuatro clases de representaciones, ¿no? Hombres mayores, jóvenes, mujeres mayores y señoritas. Del versículo 3 al 16, del 3 al 16, nos habla acerca de las viudas. Y aquí hay algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta. Estamos hablando dentro de un contexto de Éfeso, donde la región, culturalmente hablando, es una región donde hay mucha idolatría, porque está el templo principal de Diana y otros templos también de las regiones que cada pueblo tiene. Entonces, en esta situación, dentro de los templos están las mujeres que fungen, trabajan como prostitutas. Ahora, cuando hablamos de la situación de las viudas, Pablo da una instrucción aquí a Timoteo. Tiene que darse cuenta, tiene que buscar mujeres que vayan a enseñar, pero que no tengan ninguna pizca de irse por el mal camino, porque hay esta situación que está afectando a la iglesia. Recordemos lo de Corintio, ¿sí? Lo de Corintio nos ayuda también a entender lo de Timoteo, porque también Timoteo trabajó en Corinto. Entonces, Pablo ha hecho un trabajo tanto con Timoteo como con Tito. Entonces, la situación que Timoteo tiene que entender aquí es que estas viudas, si no son mayores de 70 años, corren el riesgo de irse por el otro camino, y mucho más en las situaciones en las que en estos tiempos las mujeres se casaban a temprana edad. Recordemos, por ejemplo, muchas situaciones de jovencitas que entre 12 y 15 años ya eran dadas en matrimonio y no eran hombres de su misma edad, ya eran mayores de edad. Entonces, por ejemplo, pongámonos a pensar en María. María se dice que aproximadamente entre 13 y 15 años tenía cuando se casó. José ya era un hombre mayor, aproximadamente entre 40 años, un poquito más, ¿ya? Pero la situación aquí es, pongamos que 15 años más vivió José. María tendría que estar entre los 30 años, póngale por ejemplo, que quedó ella viuda y que de ahí, desde los 15 que estuvo Jesús, porque a partir de los 12 ya no se sabe más de José, y los evangelios sinópticos hablan solo de María. Ya no hablan de José como padre, sino de María que lo acompaña a Jesús. Entonces, entre 30 años, 20, 30, 40 años, las mujeres quedaban viudas.
Y estas regiones, hablando de su cultura, muchas de ellas, al encontrarse en esta situación, al encontrarse en situaciones así, ¿a dónde recurrían? Recurrían a buscar ayuda o, en todo caso, a los templos paganos de ese tiempo y por ende a la prostitución. Entonces, esta es la situación en cuanto a este caso especial de las viudas que están aquí. ¿Ya? Dice, si no son mayores de 70 años, no la pongas en la lista. Porque si son menores, pueden caer en el lazo del enemigo y terminar afectando a la iglesia en su testimonio. ¿Y esto qué va a traer a la iglesia? Va a traer males, va a traer tristeza, va a traer maldiciones también. ¿Ya? Entonces, hay que tener también mucho tacto, mucho tino en cuanto a nuestras pastorales hoy en día, en cuanto a las viudas. Si estas viudas tienen hijos, dice Pablo, ¿qué tienen que hacer los hijos? Tratar, cuidar, encargarse de sus hijos. Si estas mujeres no han pasado los 70 años y tienen hijos menores, que los cuiden, que se encarguen, que los críen. Y si pueden casarse, que se casen, aconseja Pablo aquí. Esa es la situación. ¿Ya? Versículo 17, del versículo 17 hasta el 21, vamos a encontrar acerca de los ancianos. Dice el 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Acá a esta gente que enseña, vamos a poner en el contexto, a los pastores que se dedican a la enseñanza, a la predicación, ténganlo por, ¿qué dice aquí la palabra? Doble honor. Claro, a veces pensamos que los pastores viven en la calle de la holgura, de que tienen todo, de que están bien, que Dios los bendice, que no les falta nada, pero cuando los visitan a los pastores, cuando la gente tiene una buena relación con su pastor, se va a dar cuenta que no es así. Y a veces, ¿qué esperamos? A veces se espera que el pastor parta a la presencia del Señor para recién, ahí en el velorio, decir que fue buena persona, que fue un buen pastor, que fue aquí, que fue allá. Recién ahí se le da el honor correspondiente. Pablo dice aquí, denle en vida doble honor. No le pongan bozal a ellos que enseñan, que trabajan, que están predicando la palabra del Señor. No le prohíban de la comida, quiere decir. Y Pablo sabe bien esta situación, recordemos, ¿no? Él sabe que como apóstol, él tiene que vivir de la gente que está recibiendo su enseñanza, porque los demás también viven así. Pedro, Santiago, el hermano de Jesús, los otros apóstoles, de esa manera llevaron adelante su ministerio. El mismo Jesús, había mujeres y gente que le servía, los que él enseñaba y tenía casas estratégicas que los recibían a Jesús con sus discípulos y la multitud que estaba con él. Entonces esa es la manera y Pablo le aconseja aquí a Timoteo, traten bien a esa gente que sirve, que enseña, que ayuda, que está encargándose de la obra del Señor. También nos habla acerca de una situación muy importante, a los ancianos, a los pastores, a la gente que está enseñando, no hay que levantar acusación rápidamente, sino con testigos, con uno, con dos y hasta tres testigos. Ahí recién, le habla al anciano y si se arrepiente, bien, pero si no se arrepiente, ya hay que dejarlo.
pero no hay que ser muy fáciles, ¿no? De palabra y decir, tal pastor está así, cuando no es así muchas veces, o no hay testigos, o nadie más sabe. Ya, esa es la situación de en cuanto a los ancianos. Tratarlos bien, pero también no admitir ni decir rápidamente acusaciones contra ellos. Versículo 22 hasta el 24 nos habla acerca de la imposición de manos. Y esta cosa es terrible hoy en día, porque ustedes pónganse a pensar qué es lo que sucede mayormente en los cultos, en las iglesias, en las campañas. Es ese momento de invitar a la gente, imponer las manos, tocarlos, orar por ellos. Pablo dice a Timoteo, no seas ligero con esa situación. Es decir, no te hagas partícipe de sus pecados. Consérvate puro, le está diciendo ahí. Consérvate puro. Pero hoy en día, claro, y aún nosotros, por ejemplo, somos fáciles, las iglesias de ir y dejar orarse por cualquier persona y no se sabe cómo está esa persona. Viene una visita y bueno, porque tiene el título de tal o cual, ¿no? O se lo nombra así, la gente pasa y se hace orar por él y se deja tocar la cabeza y recordemos de que en la cabeza suceden muchas cosas dentro de las neuronas, del pensamiento, de la psicología que cada uno tiene y que el otro tiene también. Entonces, no seamos ligeros ni para imponer, ni para dejar que nos toquen la cabeza, porque el otro no sabemos qué nos puede transmitir. Por ahí está en pecado, por ahí está en adulterio, por ahí está en fornicación, por ahí está con hechicería, con cualquier otra cosa, pecado que puede tener. ¿Y qué hace con nosotros? Al imponer las manos, nos va transmitiendo esa situación que él tiene. Y ella hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Suceden muchas veces gente conocida o reconocida que ha estado en adulterio, pero que son bien propensos a imponer manos. La orden de Pablo a Timoteo es, no te hagas partícipe de sus pecados, consérvate puro. Y tengamos cuidado hoy en día también, porque hay muchos de estos, que hacen esas situaciones de invitar adelante y hacer esas oraciones así, y no sabemos muchas veces quiénes son, pero quienes están siempre con nosotros, nuestros pastores, y a veces ellos no son tan fáciles de imponer las manos con uno, ¿no? Y eso hay que tener muy en cuenta también. Capítulo 6 ya del uno al 2 ya se habla acerca de los esclavos. ¿Qué habla acerca de los esclavos? Que tengan a sus amos por digno de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ahora, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Qué es lo que sucede hoy en día como cristianos muchas veces? Claro, hay, hay cristianos que verdaderamente son buenos empleados, ¿no? Pero cuando el dueño es cristiano y el empleado es cristiano, ¿qué sucede muchas veces en esa situación? No, este es cristiano, el jefe. Llego tarde, no cumplo, y a veces suceden ya tensiones en cuanto a eso, porque hay horarios, hay trabajos que realizar, hay metas por cumplir, pero a veces se sobrepasa esa hermandad, digamos, ¿no? De porque el jefe es cristiano, bueno, me va a perdonar, me va a disculpar, no importa que llegue tarde, bueno, y si falto y si no le digo,
Entonces, Pablo, aquí el consejo a Timoteo es que les enseña a los que son sirvientes y si son cristianos, que siempre tengan mucho cuidado, ¿no? Y que sirvan bien, adecuadamente, cada uno dentro de su rol. Eso para los empleados hoy en día sería nuestra pastoral, ¿no? Porque no hablamos de siervos, pero sí tenemos o hay empleados. Del versículo 4 al 10, del 4 al 10, nos habla acerca de enseñadores de novedades. Por ejemplo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y esto es lo que vimos acerca de la apostasía también. Va a haber gente que va a enseñar cualquier cosa, ¿no? Cualquier enseñanza, pero ya sabemos nosotros cómo contrarrestar esas falsas enseñanzas, estudiando la Biblia, leyendo, enseñando, predicando, ¿ya? Y aquí hay un consejo más. Apártate de esas personas. Apártate de esos que vienen con esas cuestiones, con esas fábulas, con esas genealogías de hombres, ¿no? Que en ese tiempo habían muchísimos. Pero Jesús le dice, ustedes dicen que son, les dijo, ¿no? Ustedes creen que son hijos de Abraham, pero no son. ¿Por qué? Porque hubieran reconocido a Jesús como Señor y como Salvador por esa situación de genealogías. Y dentro de las primeras iglesias sucedían estas cosas. Entonces el consejo aquí a esos enseñadores es que se alejen de ellos. Y hay aquí la otra situación, la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es mucho más alto, mucho más grande que la compasión, que el ponerse en el lugar del otro o la empatía. La piedad, la piedad es un entender de que lo que yo digo, lo que yo soy, lo que yo tengo, está al servicio del otro, pero también con conocimiento, con obra. Esa es la piedad, ¿sí? Tener un concepto también bueno de mí, pero también bueno del otro. Por eso le ayudo. Por eso es grande la piedad. Y aquí dice, gran ganancia es la piedad, versículo 6, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y aquí está el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, cuando dentro de lo que yo debo pensar, preocuparme, ayudar, dar, ser, y me preocupo solo del dinero, la gente se va a perder. Hoy en día es lo que está sucediendo. Uno ve que la gente trabaja de lunes a lunes, se enferman, se pierden, no vienen a la iglesia, faltan, los hijos cómo están abandonados, cómo están en el colegio, mal, y porque no se los puede aplazar, van pasando, van pasando, van pasando, y la situación cada vez va empeorando. Porque hay aquí una situación que está golpeando a la mayoría de las personas, el dinero. Quieren tener más, quieren tener más, quieren poseer más, quieren más cosas. Y aquí hay que tener cuidado. El problema no es el dinero, el problema es el amor excesivo que se le tiene al dinero, porque el dinero es necesario, pero esa excesividad de dar, de trabajar, de hacer, de desvelarme, de no dormir, y gente que se va y está en esa situación. Hermanos de iglesias incluso. Entonces, el consejo de Pablo aquí es
es la piedad con contentamiento. Es pensar en ayudar, en dar, en leer, en prepararme, en tener lo necesario. Y cuando voy teniendo más, ayudar. Esa es la piedad. Del versículo 11 hasta el 14 hay una orden aquí. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Del amor al dinero. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. El Evangelio, ¿sí? Este es el mandamiento, el Evangelio, y en el Evangelio hay que pelearla. No es fácil ser líder, no es fácil ser cristiano, no es fácil ser pastor. Hay que lucharlo, pero entendemos de qué vamos a tener, la vida eterna. Vence, vence, dice Apocalipsis, los primeros versículos. Cada iglesia tienen que vencer, tienen que vencer. Y Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, pelea Timoteo. Él sabe que está en una situación de contexto difícil, de idolatría, de prostitución, de filosofía, de genealogía, de hombres y mujeres que enseñan cualquier otra cosa, de gente que viene de Jerusalén y enseña sobre la ley. Él sabe que la tiene difícil, Timoteo, pero Pablo le dice, pelea, pelea, Timoteo, agárrate, echa mano de eso que tiene, del don que tiene, el de enseñar, el de leer, el de prepararse, el de capacitarse. Guarda estas cosas. ¿Ya? Del 17 al 19, si en los versículos anteriores de la piedad se refería a los que querían hacerse ricos, ahora en el versículo 17 ya no le habla a los que querían ser ricos, sino a los que son ricos. ¿Y qué les dice? Que no sean altivos, que no pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien y otra vez que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí están a los que son ricos. La anterior era a los que querían hacerse ricos y no guardaban la piedad y no estaban contentos con las cosas que tenían. Aquí a los ricos les dicen, no sean altivos, hagan buenas obras. Y ya hemos dicho anoche, las buenas obras se tienen que ver poniendo. Esta es mi obra, ¿qué estoy poniendo? ¿Qué estoy dando? ¿Cuánto estoy dando? ¿Cuánto estoy supliendo en las necesidades de mi iglesia, de mi barrio, de mi lugar, de mi ciudad? Esas son las obras. Y las obras, claro que cuestan. Pero ahí Pablo le dice a Timoteo que enseñe eso a los que tienen dinero, que hagan buenas obras, que sean generosos, que sean dadivosos. Y el último, 20 al 21, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. ¿Qué tiene que guardar? El mensaje del Evangelio. Ese es el depósito, el mensaje del Evangelio. Cristo muerto, Cristo resucitado, Cristo viene, las buenas obras, el prepararse, el capacitarse, el leer la palabra, el guardarla, el ser ejemplo. Eso tiene que guardar Timoteo. Y no preocuparse tanto, ¿no? Sino que alejarse de esos que vienen y enseñan cualquier barbaridad. Porque eso que hacen los hace desviar a los hermanitos, a los hermanos de la fe. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta de estos versículos? Pastor, buenas noches. Aquí, Buenas.
Cuando usted decía de que tengamos mucho cuidado cuando oramos por alguna persona o para alguien y nosotros ponemos nuestra mano, pero poner la mano como imponer la mano es lo mismo. Por ejemplo, si vamos a orar por alguien, bueno, a veces la ignorancia de uno, el no saber qué significa hacer las cosas, uno a veces lo hace sin mala intención. Por ejemplo, si yo cuando oro por alguien, pues yo le agarro el hombro, le pongo mi mano en su cabeza, pero ahora entiendo de que no se debe hacer eso. La imposición de las manos es muchas veces que se le imponía en la cabeza, ¿ya? Y la función del cerebro, de las neuronas, tiene un aspecto psíquico, químico. Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando sientan nomás cuando se agarran las manos, cuando oran y uno se agarra del hermanito, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Va sudando, va sintiendo cosas, ¿no? Va sintiendo una electricidad, va sintiendo... Una Ahora, calentura, una exactamente. calentura. ¿Por qué los chicos, bueno, y nosotros también, cuando estamos de pareja, cuando somos maridos, todo, nos agarramos en la mano y hacemos empanada? ¿Ve? Porque ¿qué hay ahí? Hay algo químico, hay algo que se va uniendo, que va ahí enlazando el amor, la unidad, la comunión. Entonces, en esa imposición de manos que muchas veces hace la gente, yo traspaso lo que yo soy y recibo del otro lo que el otro es. Por eso es que Pablo le dice, guárdate puro, no impongas las manos con ligereza. Porque ¿cómo es la situación sociocultural de Éfeso? Los hermanitos son religiosos, pueden estar hoy día en la iglesia y al otro día pueden estar ahí en el templo de Diana, de la diosa Diana, el templo ahí, porque era cultural. O pueden haberse ido con otra situación de un patrón del pueblo, ¿no? Que ya no sea de la ciudad grande, sino del mismo pueblo. Nosotros podemos ver la diferencia en nuestros pueblos, ¿no? En Urubichá, en Guarayo, es una situación. Cuando vamos más al occidente, es otra situación. Y luego los aglutina una virgen que está sobre todo, y luego la otra virgen. Esas situaciones no sabemos cómo viene la gente a nuestra iglesia. Y tampoco yo sé cómo es no sé cómo es el que viene y me quiere imponer las manos, o yo corro para que me impongan la mano porque, ay, es el apóstol, es el profeta. ¿Cuántos grandes apóstoles y profetas han sido encontrados en fornicación y en adulterio? Muchísimos. Pastor, pero por ejemplo, en una situación, digamos, yo estoy en el culto, el pastor pide pasar o me da deseo a mí pasar y estamos orando ahí y él pasa y me pone la mano en la cabeza. Si yo no quiero que me ponga porque así como estoy viendo ahorita, entonces, ¿qué debo hacer yo? Ya, en esas situaciones, lo que uno hace es, es cubrirse. Señor, me cubro con tu sangre y desecho toda cosa espiritual que pueda transmitir esa imposición de manos. Eso. Pero ahora que entendemos, tampoco viene un apóstol y un profeta y yo les digo aquí a la gente de la iglesia, ustedes fácilmente se van y se hacen orar con otra persona. ¿Por qué? Y a veces esa persona los tiene ahí, los va moviendo, los va tirando para un lado, los agarra del cuello ¿qué? Y terminan más asustados, digamos. Entonces, hay situaciones bien terribles, chistosas que hay, pero nosotros no seamos fáciles de imponer y el ejemplo que usted dice, yo no voy a poner mi mano en la cabeza del otro, puedo tocar el hombro, su espalda, ¿no? Y voy orando. Y si yo quiero pasar a orar, que alguien me ore,
eh, ¿por qué no lo hago con mi pastor que él me conoce, que él me aguanta, que él me soporta, que él me visita, que viene el desconocido y la gente corre a hacerse orar? Esa es la situación que está diciendo Pablo aquí. Porque la gente de ese tiempo corría con los que venían también de Jerusalén, como vimos en Corintios, porque traían cartas, porque eran mandados. Entonces, esa es la situación. Tanto yo no imponer y cuando oro cuidar de no ser, no sé cómo está el otro, y cuidarme también, o si ya pasé al frente y ya van a orar, yo cubrirme, ¿no? Y Señor, no, que me limpio de todo aquello que me puede pasar espiritualmente. ¿Sí? ¿Alguna Pastor, duda más? aquí Pablo le dice, le recomienda a Timoteo, también Ujú. no le dio, él les dijo, ustedes tampoco pueden bautizar a los nuevos, también él les recomendó que no podían bautizar. Sí, porque Pablo en Corinto también, él dice, yo no los bauticé a ustedes, ¿ve? Porque hay situaciones muchas veces que la gente culpa a algún líder o culpa a alguien o pasa algo, ¿no? Ah, pero él fue, él lo dijo, él lo hizo. Entonces, Pablo ha sido muy sabio, ¿no? En cuanto a él comportarse entre los gentiles, porque mayormente fue apóstol a los gentiles, y sus consejos a aquellos enviados apostólicos como Timoteo y Tito en cuanto a sus obras también como pastores, ¿no? Y eso es lo que tenemos también tomar en cuenta. Ojo, no es a rajatabla también, ¿no? Por eso siempre hablo de una contextualización del mensaje, del evangelio, de poder eh, tratar de sacar los principios teológicos, culturales, sociales a nuestro tiempo, porque no es la misma cultura de aquí que la del Oriente, ¿no? De Israel y del occidente, de Grecia, digamos, y Roma. Entonces, ahí también tenemos que siempre orar al Señor y que nos dé de su sabiduría, ¿no? Para guiar. Segunda de Timoteo, continuamos, es una carta muy interesante. Fue escrita alrededor del año 66 o 67, es decir, casi tres años después de la primera carta a Timoteo, se escribió la segunda carta a Timoteo. ¿Desde dónde? Desde la cárcel de Roma. ¿Por qué estaba Pablo ahí? Porque ya vimos anoche, Nerón gobernaba Roma y él había mandado a quemar la ciudad porque quería él construir una ciudad a su antojo. Y no encontró más remedio que echarle la culpa a quienes. Algún enemigo alguien tenía que ser responsable. ¿Y a quién se le ocurrió? A los cristianos. Y dentro del cristianismo, ¿quiénes eran los líderes en ese tiempo? A ver, ¿quiénes eran los líderes? Y voy tomando lista. ¿Quiénes eran los líderes en ese tiempo? Pablo y Timoteo, ¿Ya? ¿Quiénes más? Tito, ¿Ya? ¿Quiénes más? Pedro, Exactamente, exactamente. ¿Quiénes, quiénes murieron a mano del emperador Nerón? Pablo y Pedro. Mire lo cruel, ¿eh? Segunda de Timoteo y la carta de Pedro fueron escritas en medio de situaciones difíciles para el cristianismo. Ya vamos a pasar con ustedes epístolas generales y vamos a estudiar Pedro ahí. ¡Qué situación! ¡Qué situación! Pero qué lindo lo que escribe, qué lindo lo que dice, porque no está huyendo, no está corriendo, como vimos aquí en 1 Timoteo también. Pablo le dice, oren por las autoridades, oren por los reyes, oren por los que están en eminencia. Y Pedro lo mismo. Y los dos líderes de la iglesia cristiana fueron muertos en este mismo tiempo.
Pablo por Nerón, ejecutado por Roma, y Pedro de la misma situación. Y conocemos nosotros, se dice que Pedro no aceptó morir en la cruz así como Cristo, sino que lo volcaron cabeza abajo, porque él dijo, yo no soy digno de morir igual que mi Señor. Entonces, la segunda carta de Timoteo es escrita desde la cárcel donde Pablo sabe que va ya camino a la muerte. De ella no hay escapatoria. El consejo apasionado de Pablo es vital para nosotros como lo fue para Timoteo en aquel entonces. Cuida este regalo precioso. Y volvemos otra vez. ¿Cuál es ese regalo? El evangelio de la salvación. Por la gracia. Soporta las dificultades. Depende de la palabra inspirada por Dios y mantente enfocado en difundir el evangelio. Eso es lo que se ve en esta segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 1 comienza el 1 y 2 como todas las cartas, ¿no? Pablo saludando y el nombre de quien es dirigida la carta. Y el capítulo, los versículos ya del 2, del 3 al 18, nos habla acerca de Timoteo, retén la sana doctrina. Retén la sana doctrina. Es decir, guarda, tenla, no la dejes, ¿sí? Porque versículo 3 y 4 y 5 nos habla acerca de la situación en la que él fue creciendo en cuanto a la fe. ¿Por quiénes primero? ¿Quiénes le instruyeron a Timoteo la fe? ¿Loida? Y ¿Y Pablo. quién? Y Eunice. Loida y Eunice. ¿Y esto qué son? ¿Hombres o mujeres, Loida y Eunice? Su mamá y su abuela. Exactamente, el seno familiar. Mire, Pablo está realzando, y esto es lo lindo, ¿no? Porque yo les dije ayer, ¿no? La gente se pelea porque dice que Pablo dijo que la mujer tiene que salvarse engendrando hijos. Pablo en 2 de Timoteo está reconociendo el valor fundamental de la educación de Timoteo cuando era chiquito, cuando era jovencito, cuando era niño, por su madre y por su abuela, que ellos le inculcaron la palabra de Dios, que él fue ya entendiendo la escritura de a temprana edad. Y por eso Pablo dice, yo sé que tu fe no es fingida, porque esa fe te la traspasó Loida y te la traspasó Eunice. Y esa es una pastoral, hermanos, hoy en día. La mayoría que estamos en los ministerios como padres, como madres, como madres. Yo siempre digo a las madres de familia, ustedes son las capas porque en ustedes la educación depende de 2 generaciones. 2 generaciones depende de una mujer. 2 generaciones. Y cuando hablo de generaciones, hablo de una generación 40 años y la otra generación 40 años. ¿Cuántos años serían? 80 años. Porque Pablo está diciendo aquí, Loida y Eunice. O sea que la abuelita no es para acurrucar, no es para apapachar. La abuela también está para dar ejemplo de fe. Porque de esa manera, y ya Proverbios dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo, mayor, no se apartará de él. ¿Ya? Ahora versículo 6 dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Aquí por la imposición de mis manos. Pablo, sabemos quién fue, apóstol, un hombre que se preocupó por Timoteo, que les dice en sus cartas, mi hijo Timoteo. O sea que no fue cualquiera que vino y le impuso la mano a Timoteo. Fue el mismo hombre que estuvo con él, que lo acompañó, que lo guió, que le ayudó, que le exhortó y que lo está animando en los momentos difíciles que está pasando Timoteo. ¿Ya? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué importante esto.
Qué importante es que entendamos de que lo que Dios nos ha dado, su espíritu, ¿sí? Su espíritu es para hacer y ser portadores del evangelio de Cristo Jesús. Para eso tenemos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ahí está, ¿no? Tienes el espíritu para predicar. Romanos también dice, ¿no? 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué es? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí, nuevamente, no te avergüences. Dios te ha dado el espíritu, pero preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mire, tiene el poder, tiene el espíritu para predicar el evangelio, pero para sufrir también, así como Pablo lo está haciendo, así como Pablo ha sufrido, así como Pablo está en la cárcel por causa del evangelio. Está siendo tratado como criminal por las autoridades, por Nerón, aunque él no es criminal. ¿Se da cuenta, no? Entonces, la situación es, sufre, pelea, aguanta, no te avergüences, camina hacia adelante, llevando el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, nuevamente, el versículo 14, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y vuelve a repetir, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Va a decir, atesora el evangelio, retén la sana doctrina, retén, agárrate, aférrate a él. Y lo triste, lo doloroso, ¿no? Lo doloroso de aquí, que lo abandonaron a Pablo. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia. Mire, todos los que están en Asia. Figelo, Hermógenes, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿No sucede estas situaciones hoy en día también? Cuando la gente, cuando los pastores están en situaciones difíciles, graves, ¿qué hace la gente? Se va de la iglesia y quedan poquitos. Quedan poquitos, quedan. Y aquí Pablo dice, el que estuvo conmigo fue Onesíforo. Él no se avergonzó, él me buscó. Ojo, ojo, Pablo es un criminal acusado de haber incendiado Roma con todos los cristianos. Si Onesíforo llega a la cárcel, ¿de qué puede ser acusado? ¿Ah? ¿Cómo se le llama hoy en día? ¿Qué palabra se usa? Cuando alguien estuvo en algún homicidio, culpado también. ¿Cómplice? Ah, es exactamente. Onesíforo está propenso y sabe que si lo ven visitar a Pablo, lo pueden agarrar como cómplice. Por eso es que Pablo dice, no se avergonzó, no se avergonzó. Me buscó, estuvo conmigo, me ayudó. Y la oración de Pablo es que Dios tenga misericordia de él. Ahora mire esta oración del versículo 18. ¿Qué pasó con Onesíforo? Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Qué sucedió? ¿Lo agarraron o no lo agarraron? Puede ser que lo agarraron o no puede ser que lo hayan agarrado. Puede ser que ya haya muerto. ¿Qué dicen? Según ese versículo. ¿Cómo piensa? Lo agarraron.
Exactamente. Ya no hay Onesíforo. Pero no se avergonzó. ¿Cuánto necesitamos aprender y ser personas leales a Dios? Como Pablo le está aconsejando a Timoteo, guarda el depósito, guarda, agárrate. No importan los problemas, no importan las aflicciones, sufre, pelea la buena batalla, agárrate, echa mano de la fe. Los otros que estaban en Asia se fueron, nos abandonaron, me dejaron. Pero este Onesíforo no lo hizo. Qué lindo, ¿eh? Que encontremos gente así, que cada uno de nosotros seamos así, ¿eh? No importa lo que vayamos a sufrir por causa del Evangelio, no importa lo que tengamos que dar por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Es bueno porque es para el Evangelio y tiene su valor. Capítulo 2. Enseña la sana doctrina. Enseña. Lo que has oído de mí, versículo 2, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Enseña esto, da a otros, pero que sean idóneos también para que puedan seguir enseñando a otros. Como hablábamos anoche, ¿no? De los requisitos de los obispos y de los diáconos. Tienen que ser aptos para enseñar. ¿Mm? Tienen que ser aptos para enseñar. No es que van a ser buenos, grandes maestros y predicadores, pero no tienen que tener vergüenza de hablar, de enseñar, de orar, de agarrar la Biblia y animar. Ese es el consejo de Pablo a Timoteo. Y vuelvo nuevamente a decir, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahí pone los ejemplos, ¿no? Del labrador, del que participa en los juegos. Está ejemplos que la gente de Éfeso conoce por los juegos, por el labrado, por la agricultura, y que va a entender la gente esa situación. Que así como en esas situaciones nos esforzamos, ¿no? Lluvia, esfuerzo, sol, todo, la gente se esfuerza para ser campeón en una maratón o en un partido de fútbol, se tira, se arrastra, pasa de todo. Igual así, por causa del evangelio, sufre penalidades. Y enredémonos, metámonos así, como soldado, como atleta y como labrador. De esa manera tenemos que envolvernos y estar siempre en el camino del Señor. Versículo 11 termina con un lindo himno. Si somos muertos, mire, con Él también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse así a sí mismo. Mire qué lindo. La mayoría de los eruditos dicen que esto posiblemente es un lindo himno que se cantaba en ese tiempo y que Pablo lo escribe ahí. Si morimos, si sufrimos, reinaremos con Él, ¿no? Si Él es fiel, si nosotros somos infieles, Él es fiel. Hermoso esto para tomar en cuenta en nuestras pastorales con la gente también. ¿Cuánta gente sufre? ¿Cuánta gente llora? ¿Cuánta gente tiene lamento? ¿Cuánta gente ha perdido un ser querido? Entonces, estos versículos, por ejemplo, del 11 al 13, un lindo himno, un lindo pasaje para animar y que la gente pueda permanecer en la fe. Del versículo 14, ¿ya? Del versículo 14, sigue hablando acerca de que Timoteo tiene que enseñar, exhortar, ¿ya? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sigue con el consejo, enseña Timoteo, pero enseña también como obrero aprobado, que se prepara, que se capacita. Por eso es que Pablo le dice, lee Timoteo, lee, ocúpate en la lectura. Y
cada uno de nosotros, de la misma manera, tenemos que, esperamos que podamos siempre tener gente que se prepare en nuestras iglesias, que vayan al seminario, que se prepare, que conozca, que aprenda, para que seamos obreros aprobados. Luego viene el del 16, 17, nombra personas, por ejemplo, Himeneo y Fileto, que ¿qué hicieron? Que se desviaron del evangelio. Pero habla aquí de una situación en particular, diciendo que ya la resurrección se efectuó y trastornan la fe de algunos. Mire, esto es un engaño también. Yo les decía anoche, ¿no? Hay gente que con este problema de Rusia y Ucrania ya empezó a sacar situaciones de Daniel, ¿no? Del sueño de Daniel, cuando ya eso ya fue dicho, ya pasó. Pero hoy siguen hablando. Ya no es Estados Unidos, el gran imperio. Un momento dijeron es Roma, el Papa. Después llegó un tiempo en el que dijeron es tal persona. Ahora, siempre van a haber situaciones concretas en cuanto a teología que vienen a querer engañar, implementar, decir que no son correctas dentro de la sana doctrina, como dice, como Pablo exhorta a Timoteo, enseña la sana doctrina. Entonces, Jesucristo va a venir, es una gran verdad, pero nadie sabe, como este Himeneo y Fileto decían, ya vino el Señor. Estaban engañando a la gente, estaban mintiendo, ¿sí? Y luego la orden de Pablo es que construyamos, de que seamos, de que hagamos, vamos construyendo con utensilios de oro, de plata, y no de madera, no de barro, ¿no? Porque unos son para honra y otros son viles, como vimos en Corintios. Los unos no se queman y los otros se queman. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué estamos dando? ¿Qué clase de siervos somos? ¿De los útiles? ¿De los honrosos? ¿O de los que enseñan cualquier cosa y por ende somos viles y inservibles, digamos, porque ese evangelio no sirve? Es engañoso, es mentiroso y desvía de la verdad. Versículo 22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo sabe que Timoteo está en una situación difícil. Él es joven, aproximadamente unos 30 años tiene. 30 y 40 años. Y la orden aquí no es que, como muchos dicen, a ver hasta dónde aguanto, hasta dónde soporto, hasta dónde tengo el poder. No, aquí es huye de las pasiones juveniles, corre, apártate. No es que, a ver hasta dónde llego. Y la orden es aquí seguir la justicia, el amor, la fe y la paz. ¿Y esto dónde vamos a conseguir? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Con hermanos dentro de las iglesias que también quieren servir al Señor. ¿Ya? Y nuevamente el versículo 23 al 26, Pablo habla acerca de esos que hacen contenciones, que pelean, que hacen contienda y que hay que cuidarse de esa situación. El capítulo 3 nos habla acerca de perseverar en la sana doctrina. Perseverar en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque vienen hombres, vendrán tiempos que habrá hombres amadores de sí mismos. Versículo 2. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Y mire, la lista sigue hasta el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita ellos. Y esto, mire cómo sucede. Se entran en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas
concupiscencia. Ahora, otra vez el contexto. La mayoría de la gente en Éfeso era gente que se dedicaba a la idolatría. La mayoría de las mujeres se dedicaba a la prostitución sagrada. Entonces, cuando venían estos amadores de sí mismos y encontraban a estas mujeres dentro de la iglesia, ¿qué se podía esperar? ¿Buen testimonio? No, los hombres iban y se los llevaban a las mujeres y era el jolgorio. ¿Mm? Y se desviaban de la palabra del Señor. Hacían cualquier cosa por esas situaciones. Que estos hombres no eran consagrados a Dios y las mujeres que encontraban también no eran consagradas a Dios, sino que eran, como dice, mujercillas, mujeres que se dedicaban y que estaban a la orden de la prostitución sagrada en ese tiempo. ¿Ya? Versículo 12, versículo del 10 al 12, nos habla acerca de que vienen grandes problemas. Vienen persecuciones, vienen padecimientos, como los que vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, muchas persecuciones. Y también los que quieren vivir en Cristo padecerán persecución, los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y otra vez la orden, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que de las niñez has sabido las sagradas escrituras. Ya hablamos, ¿no? Loida y Eunice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y un versículo conocido, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez, persevera en la palabra, porque es la palabra la que nos va a enseñar, es la palabra la que nos va a decir, estás mal, esto no es así, así como ustedes se están dando cuenta. Pero si no escudriñamos, si no estudiamos, si no la leemos, no pasa nada. Entonces es la palabra de Dios la que nos va haciendo en nosotros ese hombre preparado, ese hombre que va a estar dispuesto para toda buena obra, pero es conociendo la escritura, ¿sí? Si no conocemos la escritura, no vamos a saber para qué estamos, para qué está la iglesia, para qué estoy yo, para qué Dios me ha puesto, para qué estoy en este mundo. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos que estar siempre activos para toda buena obra. ¿Sí? Capítulo 4, predica la palabra, predica la sana doctrina. Versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué cosa, ¿no? Y como ya hemos dicho en la apostasía, en Corinto, en algunas situaciones concretas de estas cartas, de estas epístolas pastorales, los falsos van a estar. Los malos profetas van a estar. Las malas enseñanzas también van a estar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar, enseñar, corregir, exhortar. No tenemos que cansarnos. Ustedes que van aprendiendo no van a esperar a graduarse o a tener el título de pastor. Ya lo pueden hacer porque ya están aprendiendo, ya están teniendo el conocimiento, ya están en la situación de pensar, de criticar, de analizar y decir, esto está mal, esto no puede seguir así.
Esto podremos hacerlo de esta manera o mejoraremos en estas situaciones. Tampoco es para que vayan y se estrellen con sus pastores, ¿no? Si no, los van a volver a estudiar al seminario. Vaya a estudiar, le van a decir de nuevo. Porque no estamos para confrontar, sino para enseñar, para predicar, para guiar, para ayudar. ¿Ya? Entonces, la orden aquí es predicar. Versículos 6 al 8. Qué interesante. Muy interesante. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Aquí hay tres cosas importantes: su presente, su pasado y su futuro. Mire qué lindo, ¿eh? Su presente, su pasado y su futuro. Y aquí usted puede, para su examen final, ¿no? Tomarlo en cuenta también. Su presente de Pablo, ¿cuál es? ¿Qué dice? Estoy para ser sacrificado. Es decir, voy a morir. Estoy seguro que voy a morir. Ya unos días voy a morir. Su presente. Su pasado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Empezó Pablo hace 30 años esa carrera. Ha vencido, ha pasado muchas cosas, pero ha guardado la fe. Lo futuro, ¿qué le espera? La corona de justicia, la cual le dará el Señor en aquel día, si no solo a él, también a los que aman su venida. Qué hermoso, ¿eh? Ahora la gran pregunta para nosotros: ¿dónde está nuestra mente, la iglesia? ¿Qué piensa? ¿Qué anhela? ¿Qué espera? ¿Amamos su venida? ¿Esperamos su venida? ¿Estamos haciendo buenas obras? ¿Nos hemos agarrado de la fe, de la palabra? ¿Estamos predicando? ¿Estamos enseñando? ¿O nos desanimamos? ¿Nos desalentamos? ¿O no? Hasta aquí nomás. Mire, Pablo, presente, pasado, futuro. El versículo 9 al 13 hay unas instrucciones ya personales de Pablo. Procura venir pronto a verme, dice. Y vuelve a decir: me han desamparado Demas, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Tíquico lo envié a Éfeso. Y luego los 19 al 22, ya los saludos a ciertos hermanos, ¿no? Priscila y Aquila, miren, lo encontramos en Corintios, ¿no? Lo encontramos en Hechos. Qué lindo es permanecer, ¿no? Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, Trófimo dejé en Mileto enfermo, procura venir antes del invierno. Qué lindo, ¿no? Entonces, tenemos estas cuatro situaciones. Retén la sana doctrina, enseña la sana doctrina, persevera, guarda el depósito y predica la sana doctrina. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pregunte, ¿alguna duda, alguna pregunta? Hay hartas preguntas para nosotros mismos, pastor. Ajá. Sí, muchas situaciones, ¿no? Que vamos pensando. Muchos han faltado hoy día, ¿no? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Está claro? Más claro que el agua. Pastor, buenas noches, hermanos. Bueno, Irma, buenas Pastor, noches. esto acerca de la imposición de manos, estuve buscando en otra versión y da a entender a no elegir o no nombrar, digamos, a un líder de la iglesia apresuradamente.
mente, sino como nos está hablando de qué cualidades debe tener, ¿no? Un anciano, un diácono y un líder. Da a entender a ello. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia, dice en otra versión. Entonces sí, también se podría, ¿no? Ver desde ese punto de vista, pastor. Claro, sí. Por eso el contexto nos ayuda a nosotros a poder saber, como hemos visto, no cualquiera puede ser líder, ¿no? No cualquiera lo podemos nombrar de diácono, anciano. Tiene que ser, como muestra los requisitos, ¿no? Y como hemos visto aquí en segunda de Timoteo, Pablo mismo ha impuesto la mano al Timoteo para la obra del ministerio, porque él lo formó, él lo conoce, él estuvo con Timoteo, él le guió y él le da las recomendaciones. Entonces, en esas situaciones, sí, también podemos hacer, pero también como está ahí, ¿no? No impongamos, porque a veces se impone ligeramente, cualquiera viene y ya, ¿no? Está un mes en la iglesia y lo pongo. Y no conocemos, no lo hemos visto, no sabemos, no, ni puede enseñar tampoco, porque no tiene la madurez. Y ya está, ¿no? En el ministerio. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta a la hora de tomar esas decisiones. Y aún nosotros también, ¿no? Aún nosotros también poder siempre no corrernos de las responsabilidades, sino, como se dice, ir pasando las etapas, prepararme porque quiero servir al Señor. Qué privilegio más grande servir al Señor. Entonces me preparo. Entonces voy haciendo, voy sirviendo, voy dando obras, voy ayudando, voy diciendo, yo lo hago, pastor. No espero a ver el otro no hace, yo no hago, el otro no dio, yo no doy. Entonces yo voy quemando etapas, voy haciendo, voy poniéndome la orden. Aquí estoy, pastor. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Y el pastor sabiamente va a decir qué puede hacer usted, qué le gusta, en qué quisiera. ¿Ve? Entonces, para tomar en cuenta esas situaciones, ¿no? El último capítulo, el último libro, Tito, ya cortito, epístola de Tito. Pastor, ¿No? un puntito más acerca de lo que debe tener, digamos, de las características de estos líderes y el apóstol y todo ello. Yo rescato algo muy lindo que está en el capítulo 2, versículo 24, dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido y con toda mansedumbre, dice, corrija a los que se oponen, por, porque si quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Dice, ese es algo que debemos, sí, ¿no? Usted nos dice, sí, vayan a prediquen, enseñen, y debemos hacerlo con esto más que las otras actitudes que nos piden, ¿no? O los perfiles que nos pide Pablo. Ir con estos puntos me parece que es muy bueno tomarlo. Sí, recordemos de Corinto, ¿no? Y eso muy bien, que tomen en cuenta, por ejemplo, con su pastoral de Pablo, ¿con quién estuvo? Con los débiles. ¿Con los ricos o con los pobres? Con los pobres. Teológicamente, vamos a decir con la sabiduría, con la ciencia, ¿con quiénes estaba? Estaba al nivel de los que creían, pero se puso del lado de los débiles. Cuando hablamos del don de lenguas y de lo que tiene que haber, ¿qué es lo que tiene que prevalecer? El amor. El amor. Las lenguas pasarán, las profecías pasarán, el mundo pasará, todas las situaciones pasarán, pero el amor no pasará. Entonces, de la misma manera, si nosotros como pastores, como líderes, ¿ya? No estamos cargados del amor de Cristo, de la oración, del poder de Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso es que Pablo le dice, predica con estas cosas y apártate de estos
que vienen y hacen lío, enseñan mal, traen fábulas, no los escuches. Pero tú predicas, porque la gente mala va a seguir enseñando, va a seguir predicando. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Contrarrestar eso. No por pelear con los otros. Porque hay gente que dice, ay, ¿cómo va a hablar del otro pastor? Pero si está enseñando mal, no me voy a callar. Tengo que defender la verdad. Tengo que defender. Hay gente que dice, no, ¿cómo entre cristianos el otro le ataca? No lo ataco a él, estoy atacando su teología, su predicación. ¿Mm? ¿Qué decían en 1945? Va a ser el fin del mundo, decían los adventistas. Y por todo el mundo, por todos lados, empezaron a vender y deshacerse de sus cosas. Llegó 1945 y ¿qué sucedió? No pasó nada. Hay situaciones, ¿no? Por eso es que le digo, una cosa con la otra cosa, el equilibrio, tampoco es, hay gente que dice, ¿para qué voy a estudiar en el seminario? Yo oro y el Señor me usa y no, pues, tiene que haber un equilibrio en todo. ¿Sí? Entonces, como dice, no, hermana Ima, estudio, no voy a dejar de orar ni de ayunar, también, ayuno, oro. Y si tengo las dos cosas, el Señor me va a usar. Pero uno se da cuenta cuando una persona está preparada, enseña, predica y enseña bien, uno le agrada, uno se acuerda de esa enseñanza, de esa predicación. ¿Mm? Entonces, Pablo, ¿qué hizo, por ejemplo? ¿Por qué hablamos de Pablo, de sus cosas? Porque Pablo fue capacitado, Pablo tenía instrucción, Pablo tenía estudio y por eso escribió lo que escribió y hoy estudiamos lo que él escribió. Y en cambio los otros, por ejemplo, Pedro no era un hombre estudiado, no era un hombre que había estado bajo los pies de Gamaliel o que había hecho todo el proceso, porque ya fue llamado por Jesús cuando él ya era adulto. Y ahí hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre los escritos de Pablo y los escritos de Pedro. Por eso es que no dejemos de prepararnos, de estudiar. No vamos a estudiar, claro, para pelear, como le dije, ¿no? Yo voy y le peleo a mi pastor, este está mal. Tampoco así, ¿no? Pastor, podremos hacer así. Esto yo creo que podemos implementar o mejorar, como decía, con amor, con cariño, con paciencia. ¿Sí? Bien. Nos quedan 5 minutos, a ver si avanzamos, Tito. Años 63 y 65 después de Cristo, ¿de dónde lo escribió? En Éfeso. Mire, en Éfeso. Tito era gentil. Tito era gentil. Y era el pastor de la iglesia en Creta. ¿Cuál es el propósito de Tito? Tito se desanimó y no realizó el trabajo que le fue encomendado. Y nuevamente volvemos. Los pastores, los líderes, no se pueden desanimar. Hay gente que dice, ¿cómo el pastor va a estar llorando? ¿Cómo el pastor va a estar triste? ¿Cómo el pastor va a estar desanimado? ¿Acaso el Señor no está con el Señor? No. Pablo, Timoteo, Tito, Mateo, mismo Pedro, se sintieron en algún momento tristes, abandonados. Si vemos los libros proféticos que hemos estudiado, Jeremías, Isaías, profetas que se sintieron desanimados, desolados, y mucho más en medio del exilio, ¿se acuerdan, no? Terrible era esa situación. Entonces, eh, ¿qué nos anima? ¿Qué nos alienta? La palabra del Señor. Y esa es nuestra pastoral también, animar a los demás, ¿sí? No es que, ¿por qué estás? Hay algunos que dicen, el cristiano no tiene que estar triste, el cristiano, hombre, ¿dónde sacan eso? Si nos angustiamos, lloramos, se muere un ser querido, que claro que voy a llorar, no es que estoy con el Señor, me la aguanto el lloro. No. Capítulo 1, desarrolla el liderazgo. Del 1 al 4, lo de todas las cartas, saludo de Pablo y a quien va dirigida la carta. Del 5 al 9, características de los líderes. Como en Timoteo, lo mismo aquí en Tito. Por esta causa te dejé en Creta, mire. Te dejé en Creta por esta causa, para que corrigiese lo deficiente
O sea que Tito estaba medio que, ya está difícil la cosa, ¿no? Entonces Pablo le tiene que escribir de nuevo, le tiene que recordar a qué fue allá o por qué está allá. Lo deficiente y estableciese en cada ciudad ancianos, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, vuelve, ¿no? Como en Timoteo. Marido de una sola mujer, otra vez el aspecto cultural. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, mire, no iracundo, pleitero, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Volvemos con el dinero, con la plata. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel, así como a Timoteo, guarda el depósito, guarda la fe, aférrate a ella, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ya no vamos a estudiar otra vez cada palabra, ya la conocemos, la sabemos, ya lo hemos visto en Timoteo, pero recordemos, siempre pensemos, ustedes que son líderes o que vayan a nombrar líderes, ya vayan viendo qué personas más o menos van cumpliendo con estas situaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Hay razones para estas características. Versículo 10. Hay muchos contumaces. ¿Quién sabe qué es contumaz? A ver, por 2 puntos. ¿Qué es contumaz? Tercos. Exactamente. ¿Quién fue? Pastora Beatriz, ¿no? A ver. Ya, muy bien. Contumaz es terco. Hombre, ¿no? Qué terco, que ya le dijimos y sigue, no entiende. Ya le dijimos que sepa cómo decir las cosas y nada. Ya le dijimos que se controle y nada, y nada, y nada. Contumaz. Es contumaz. O sea, hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente, ojo, los de la circuncisión, es decir, los que venían con los que Pablo tenía pleitos y venían con la ley, con las cartas y decían la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. Y Pablo dice, no es la ley, es Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que tenemos salvación. Ahora, versículo 11, es preciso tapar la boca que trastorna casas enteras enseñando, mire, por ganancia deshonesta lo que no conviene. Qué terrible, ¿eh? ¿Acaso no hay situaciones hoy en día así? ¿Cuántas situaciones de siervos que trafican o venden o se venden por dinero? Ya pasaba desde el principio, desde las primeras iglesias cristianas. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y termina diciendo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Sus características, porque hay una razón para esas características. Hay gente contumaz que no quiere aprender, terca, que no entiende, que no recibe la enseñanza y vienen con vanidades, con cosas, y a esos hay que taparles la boca. Es decir, que con mi enseñanza, con mi característica, con mi ejemplo, con guardar la palabra, con enseñar la palabra, voy a hacer que esta gente no crezca. La gente no lo siga, sino estén siempre cerca de la verdad del evangelio. ¿Ya? Entonces, las características no es por poner nomás y ser cargoso, digamos, ¿no? Tiene su porqué, tiene su razón de pedir esos requisitos. Ahora, capítulo 2 nos habla acerca de la identidad de una iglesia sana, las conductas de cada uno de ellos. Habla de los ancianos. ¿Cómo tienen que ser los ancianos? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe,
en el amor, en la paciencia. ¿Son así nuestros adultos, nuestros mayores? Aquellos que estamos viendo para que sean líderes. Ahora no, tampoco nos vamos por la edad, porque muchos de nosotros no seríamos líderes por la edad, pues, ¿no? Imagínense esperar los 60 años para servir al Señor o los 50. No llegaríamos a servir al Señor o a hacer lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos de ancianos, hablamos de gente que estaba supervisando, pero que era apta para enseñar, madura, casada, ¿no? O casado también, y que no era dado al vino y era hospedador y las cosas que hemos visto. ¿Ya? Entonces, de esta manera tienen que ser los ancianos. Las ancianas, ¿cómo tienen que ser? Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, mire, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, no se olviden nunca del contexto cultural. Estamos en un contexto donde la gente hacía lo que quería, ¿sí? Donde el esposo no le importaba a la esposa muchas veces o se divorciaba, la dejaba, se iba con la prostituta, la mujer también si quería se iba, lo dejaba, se divorciaba y se iba con la prostitución sagrada a Diana y a otros que había en ese tiempo en los templos. ¿Y cómo era la familia? Un caos, un caos. Entonces por eso es que la orden es para estas situaciones, con estos hombres y con estas mujeres, tales cosas. ¿Sí? No olvidemos nunca ese contexto, por favor, en su examen tomen en cuenta, si pueden nombrarlo, nómbrenlo también, porque esto hace mucho para entender la palabra del Señor y contextualizar el mensaje a mi tiempo. Los jóvenes, ¿cómo tienen que ser? Versículo 6, prudentes. Prudente, ya hemos dicho que es la prudencia, ¿no? Saber decir las cosas en su momento correcto, oportuno. Esa es la prudencia. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire los jóvenes, ¿no? Pero siempre partiendo del principio de que los líderes tienen que ser ejemplo. Usted en su iglesia tiene que ser ejemplo. Porque yo me imagino que su pastor no lo ve como un hermanito cualquiera a usted. Al saber que usted ya está en el seminario, ya lo ve como ya líder, que puede asumir, que es responsable. Entonces, parte del liderazgo, el ser ejemplo para los demás, para que no digan nada de la iglesia, no digan nada del evangelio y no avergoncemos al Señor. No tomen el nombre de Dios en vano. Ya, el punto número 4 habla acerca de los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Mire, cuántos respondones había en ese tiempo, ¿eh? Por eso la orden aquí, que no defrauden. ¿Cuántos robaban? Mostrándose leales en todo, fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Del 11 al 15, versículo 11 al 15, nos habla acerca de la gracia y la renuncia al pecado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vuelta, como vimos en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. Y ahí enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza, bienaventurada la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Mire, habla, exhorta, reprende con toda autoridad.
¿Qué es lo que tiene que exhortar, enseñar, reprender con toda autoridad? Que renuncien al pecado. Vuelvo a decir, en nuestras pastorales, como líderes, a los jóvenes, a los hermanos, a las hermanas, la sociedad femenil de jóvenes, como pastores, si no confrontamos el pecado, no es ministerio. ¿Para qué estamos? Podemos hablar lindo, podemos hacer lindos shows, se puede tener buena oratoria, podemos ser payasos incluso, contar buenos chistes y la gente la puede pasar bien, pero si no estamos diciendo a la gente que renuncie al pecado, ¿para qué estamos? Y Pablo le dice a Timoteo, habla, exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Sí? Y el último capítulo, 3, nos habla acerca de las autoridades, la vida de los creyentes. 1 y 2, las autoridades. Sujetémonos a toda autoridad. Sujetémonos a toda autoridad. No importa quién sea. Y mucho más sabiendo de quién viene. De Pablo, muerto por Nerón, acusado de crimen cuando él no era criminal. Así que no es que no vamos a sujetarnos, no vamos a obedecer a nuestras autoridades y todo lo que manden y nos pidan y nos digan. Claro, cosas que están en contraria a la escritura, el aborto, por ejemplo, es algo que la iglesia no lo negocia. Por más que las leyes, las autoridades digan que sí, nosotros vamos a seguir predicando en contra de eso. ¿Sí? Versículo 3 al 7 nos habla acerca del pecado del hombre. Pecado. Nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. ¿Ah? Pero ¿qué sucedió? Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obra de justicia. Qué lindo aquí. Que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Mm? Qué lindo. ¿Eh? Todo es la bondad de Dios. ¿No? Y nosotros estamos aquí porque Él nos salvó, porque Él nos lavó, porque Él nos llamó, porque Él nos regeneró, nos dio nueva vida. Y versículo 8 al 11 de la disciplina y santidad en la iglesia. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Mire la palabra que usa, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Ya? Entonces, ahí entendemos que la iglesia tiene que andar en disciplina y en santidad. No podemos al pecado dejarlo pasar. Hay que hablarlo, hay que reprenderlo 1, 2, 3 veces. Y si no quiere escuchar, ya pues ya no hay que insistir, ¿no? Se lo deja, dice Pablo. Y del 12 al 15, los saludos y bendiciones finales en la carta de Tito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?